Mi nombre es Guadalupe Domínguez Telles y hoy hablaré acerca del tema generación de variables aleatorias. El objetivo principal de nuestro tema introductorio a la generación de variables aleatorias es describir métodos para la obtención de muestras de una variable aleatoria, esto con una distribución uniforme entre 0 y 1. Bueno, las técnicas para la generación de dichas variables las podemos agrupar en 4. Sería el método de la transformación inversa o transformada inversa, el método de aceptación rechazo, el método de composición y el método de convolución. Pues por lo general existen algunos algoritmos que pueden ser usados para generar los valores pues de manera aleatoria, pero para poder usar estos algoritmos tenemos que considerar pues algunas reglas por las cuales se rigen. Entonces pues tres de los factores o de las reglas que son importantes para esto sería las variables deben estar distribuidas de modo homogéneo en el intervalo 0 a 1. Esto quiere decir que al realizar varias muestras, ahora sí que en los diferentes intervalos, estos deben de ser pues casi iguales, pero no exactamente iguales, porque ahí se perdería la homogeneidad. Otra de las variables a tomar en cuenta, bueno, de los factores a tomar en cuenta es la eficiencia. Debemos elegir un método que nos convenga de acuerdo a lo que buscamos, que es optimizar tiempo. Y bueno, aquí pues también hablamos un poco acerca de la cantidad de memoria requerida, porque muchas veces pues algunos programas que se dedican a esto de la generación de variables aleatorias pues requieren de mucha memoria en nuestras máquinas y a veces no se ejecutan o pues son muy lentos y a veces de plano no abren. Entonces pues buscamos tanto eficiencia del método como de el método pero a la hora de ser aplicado en nuestra computadora. Y por último, pues las muestras no deben depender una de la otra, deben ser independientes. Si nosotros tomamos un intervalo del 1 al 1.5, pues no se deben de tomar siempre los mismos puntos. Debe de ser, por ejemplo, 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así. No deben de ser, por ejemplo, 1, 1.00001, que apenas si recorre un poquito y es pues creo que es un intervalo que casi no se nota mucho la diferencia, porque a la hora de graficar pues no suelen usarse tantos decimales. Entonces pues se recomienda recorrernos mínimamente un decimal. Una variable aleatoria continua x puede tomar cualquier valor en la variable r. Esto aplica también para el caso de una variable aleatoria discreta. X se determina por su función de distribución. En este caso, la función de distribución es fx función de x
La función de distribución de una variable aleatoria x eh, es la probabilidad de que esa variable aleatoria tome el valor mayor o igual a un valor determinado. Dicha función no es decreciente, es continua por la derecha y pues se comporta con x tendiendo a menos infinito, la función es nula, y cuando x tiende a más infinito, la función vale 1. Al derivar esta función, en caso de que llegue a ser derivable, se puede obtener la función de densidad. Su significado es la derivada de función de identidad respecto a la derivada de x. Retomando que la función densidad es fx de x igual a la derivada de la función de x respecto a x entre pues la derivada de x. Tenemos dos de las características que debe de cumplir la función densidad. La primera es que la función densidad debe ser mayor o igual a 0. Y la segunda regla es que ahora sí que a la hora de tener nuestra integral con un rango de menos infinito a más infinito, esto quiere decir que pues en un rango de todo lo que abarque nuestra función siempre tiene que ser igual a 1. El método de aceptación-rechazo tiene como objetivo generar una muestra de una variable cuya densidad es fx. Para esto se debe escoger una función tx mayor o igual a fx de x. Esto para que a la hora de operar x por la variable de Euler por R, la normalización que se obtenga sea unitaria. Este método es un algoritmo de generación muy exacto y se emplea si los métodos anterior y siguientes no son factibles o si poseen una baja eficiencia. A continuación, en la imagen se presenta pues la fórmula del método de aceptación-rechazo, en donde ya tenemos la normalización de Rx. Esta Rx es igual a Tx, que es nuestra función a escoger para que pues generar las muestras de las variables correspondientes sea más simple, entre la integral con rango de menos infinito a infinito positivo por la variable ty respecto a la derivada de y. Debe ser igual a 1. Recuerden que Rx es nuestra función de densidad. En tercer lugar tenemos el método de composición.
último tenemos el método de convolución, en donde tenemos tres variables, función de x, función de y y función de z. Estas son las funciones de densidad. Conformando la función de densidad original, que sería f de x, función de x, igual a función de y por función de z por x, tenemos que descomponer esta función original, que sería la convolución a dos nuevas funciones de esta función de densidad. Al realizar dichas operaciones, pues se cumple que x es igual a la suma de nuestra variable y y z. Estas son independientes y pues sus muestras se pueden generar tomando como muestra la ecuación x es igual a y más z. Finalmente mi compañero y yo proponemos este ejercicio, el cual dice: se venden 5.000 billetes para una rifa a €1 cada uno. Si el único premio del sorteo es de 1.800 euros, calcular el resultado que debe esperar una persona que compra 3 billetes. Pues aquí tenemos que considerar nuestra variable discreta, que es la que pues no nos mencionan tan directamente, lo cual implica la cantidad de dinero obtenida en el juego. Esta variable va a tener dos posibles valores, lo cual sería: si se gana la rifa, pues obviamente va a obtener un beneficio de 1.777 euros. ¿Por qué? Porque solamente compró 3 boletos, entonces estaría perdiendo lo de esos 3 boletos, pero ganando lo de 1.800 boletos más. Entonces, pues aplicando la ley de Laplace, la probabilidad de que ocurra este hecho es de 3 entre 5.000 billetes de lotería. La otra probabilidad que tenemos es que si no gana la rifa, su pérdida es mínima, solamente es de 3 euros. Y pues aplicando la ley de Laplace, la probabilidad de que esto ocurra es 4.997 entre 5.000. ¿Por qué? Porque 4.997 personas más tienen boletos y él solamente pues tiene 3. Entonces, la distribución de probabilidad para la variable aleatoria se muestra en la siguiente tabla. Nuestra variable aleatoria es igual a pues el valor inicial. Entonces sería 1.777, que pues es nuestro valor de probabilidad, y pues menos 3, que sería la pérdida de los boletos que él compró. Abajo de nuestras variables 1.777 y menos 3 viene representada el valor de la probabilidad de los eventos posibles. El resultado que nuestra persona que compró los 3 billetes debería obtener es el siguiente: 1.777 por 3 5.000, lo cual al obtener el resultado debemos restar menos 3. Esto ahora lo multiplicamos por 4.997 entre 5.000, y esto por menos 9.660 entre 5.000. Ahora por último, esto sería menos 483 entre 250.
lo que nos da un resultado de menos 1.932. En promedio, pues esto es la pérdida de 1.93 euros, por lo cual pues la persona que compró 3 billetes no estaría perdiendo tanto dinero.